ampliar un poco lo que ya nos estaba contando en la conferencia. Hay un contingente de personal de salud, más insumos también, hisopos que se trajeron ya al Alto Paraná para realizar esta contención aquí en el penal. Efectivamente, tenemos la intención de llegar al testeo diagnóstico de la totalidad de la población afectada, tanto internos como funcionarios, y obviamente esto va a extenderse a los contactos de los funcionarios, ¿verdad?, que interactúan con su núcleo familiar, núcleo social. Eso dispusimos esta mañana en coordinación con la Fuerza Aérea, personal del nivel central del Ministerio de Salud vino hasta esta parte del país, trayendo también los insumos necesarios para complementar lo que ya se tiene aquí a nivel local, y se va a ir avanzando en ese testeo diagnóstico, ¿verdad? Básicamente la situación se da en el contexto de una población que está en confinamiento. Decíamos en la conferencia que esto es comparable al manejo de un albergue, ¿verdad? Entonces hay gente que está aislada, hay gente que está vinculada al funcionamiento de ese estado de aislamiento. Todos ellos van a ser seguidos. Hasta el momento los reportes que tenemos nos hablan de que todos o son asintomáticos o presentaron en algún momento síntomas muy leves, que es lo que en líneas generales venimos viendo en la población infectada. En ese orden de cosas también hay una coordinación interinstitucional con apoyo de la Policía Nacional para la seguridad perimetral de la penitenciaría, una coordinación que apuntamos a vaya a agilizarse, sobre todo desde el punto de vista judicial, entendiendo que hay expedientes que inclusive estaban sufriendo algún retraso y que mantenían en reclusión a algunos internos que ya están en condiciones de salir, según nos estuvieron explicando aquí. También el sistema sanitario local está ya coordinado de manera a poder dar respuesta en caso de necesidad. Se va a hacer una estratificación de la población sobre la base del riesgo, de manera a identificar a aquellos que pudieran ser más vulnerables y darle un tratamiento especial. Inclusive ya estamos coordinando desde aquí la intervención de otros programas del Ministerio de Salud, de manera a dar apoyo y contención a enfermos, a internos que pudieran estar enfermos padeciendo alguna otra enfermedad. Tenemos, no es raro que en la población penal se tenga casos de tuberculosis. Está estimado que alrededor del 20% de la población podría ser considerada vulnerable, y vamos a trabajar de cerca con ellos también de manera a mitigar el riesgo. Doctor, ¿esta población penitenciaria positiva a COVID-19 no va a salir fuera de la institución penitenciaria para la cuarentena? En principio, la estrategia trazada apunta a que no, a que cumplan el confinamiento aquí. En el caso de los funcionarios, sí, ya hay una treintena que está cumpliendo aislamiento en un albergue acondicionado para el efecto, pero con la población penal, en principio, apuntamos a que queden en el lugar. Se va a hacer un trabajo con los internos, inclusive como ya se había hecho en su momento. Hay que tener en cuenta que hay un protocolo que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Justicia, y que por decisión de la población interna de esta penitenciaría las visitas se habían suspendido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido apuntamos a seguir contando con la cooperación de los internos de manera a poder manejar esta situación. El origen de todo esto todavía no se conoce. Hay que hacer una pesquisa en ese sentido, pero tenemos que tener en cuenta que el nexo epidemiológico puede tener varias fuentes, ¿verdad? Acá se explicaba en la reunión que hemos tenido que hay encomiendas que llegan, ¿verdad? Entonces, estas entran en contacto con mucha gente. Hay inclusive personas que fueron ya diagnosticadas como positivas, pero que no tuvieron en ningún momento contacto con internos.
¿verdad? O inclusive el contacto que tienen es limitado, digamos, con el resto del funcionariado, ¿verdad? Pero igual sí impostado. Entonces, eso obviamente se tiene que investigar también. Estamos en el proceso de construir el mapa epidemiológico de contactos y también en la búsqueda de eventuales nexos para cada caso. ¿Insumos suficientes, personal suficiente para todo este trabajo en el penal? Sí, en principio sí. El Ministerio de Salud ya está aprovisionándose a un ritmo mucho mayor en la actualidad. Nosotros estamos en condiciones ya de tener un stock de reserva cada vez mayor. Eso nos va a plantear un problema para dotar de todo lo que haga falta, inclusive con una suficiente reserva para la región sanitaria de Alto Paraná. Doctor Portillo, Lo que nos indica Menchi Barrecanal le saluda, doctor. Le queremos hacer algunas Menchi. consultas también desde aquí, desde estudios, con Luis Vareiro, con María Teresa López. Primero preguntarle, de toda la población penal, que son 1.170 los que están recluidos ahí, más todos los funcionarios, absolutamente todos fueron testeados. No, empezamos, Menchi, con, digamos, un primer testeo que permitió identificar a los primeros 3 casos. Sí. A partir de allí se hizo una pesquisa más amplia que permitió tomar algo así como 200 muestras de donde salen estos casos positivos anunciados el día de hoy. Y hablábamos de que se va a ampliar la, digamos, investigación en cada uno de los pabellones sobre la base de antecedentes de síntomas, eventuales molestias que pudieron haber presentado o que estén presentando ahora, para darle prioridad en lo que se refiere a la toma de muestra. Claro. Y en algún momento llegaremos al 100% de la población. Estaremos dando, en principio, prioridad a los sintomáticos, digamos, en líneas generales. Claro, y sobre todo, doctor, me imagino darle prioridad también a quienes entran y salen de esta penitenciaría, porque en esta primera muestra, de hecho, el 69 son funcionarios de la cárcel los que dieron positivo. Por lo tanto, no solamente, como usted decía, dentro de la cárcel van a hacer una estratificación para ver, bueno, cuáles son las vulnerabilidades que hay dentro del recinto penitenciario, pero lo preocupante, más que nada, para la población total de Ciudad del Este y de todo el departamento incluso, es qué pasa con esos 69 funcionarios. Hay que establecer, como bien decía también usted, doctor, ese árbol epidemiológico que en este momento ya se convierte casi en un bosque, en una reserva, porque tenemos que empezar a pensar en las ramificaciones de cada uno de estos funcionarios, que en su mayoría también fueron asintomáticos. Es así mismo, Menchi. De hecho, es lo que venimos haciendo ante la detección de algún caso positivo. En este caso, no va a ser la excepción. Ya estamos trabajando en eso y estamos contando con la cooperación del funcionariado. De hecho, ya hay una treintena que está guardando aislamiento en albergues. Toda la estrategia las estrategias diversas que desde el Ministerio de Salud fuimos impulsando para el manejo en esta situación de pandemia van a ser aplicadas ante esta situación, teniendo en cuenta justamente la diversidad de contacto que pudo haber habido, que pudo haberse dado sobre la base del núcleo familiar o social de cada uno de los funcionarios que obviamente están en la comunidad, ¿verdad? Estos núcleos están dentro de la población general, entonces va a ser muy importante, además del trabajo técnico epidemiológico que se puede hacer en el Ministerio de Salud, la cooperación de la ciudadanía en el sentido de aportar datos que permitan dibujar a la perfección o con la máxima perfección posible ese mapa epidemiológico que nos va a permitir poder definir hasta dónde se extiende este brote. ¿Cuántos funcionarios penitenciarios tiene esa cárcel, doctor, para saber de qué porcentaje de funcionarios estamos hablando quedan ahora en cuarentena total? Son 140 los funcionarios que están prestando servicios como prácticamente la cárcel administrativos. Exactamente, aproximadamente el 50% está
en este momento afectados. Con estos primeros números que están manejando, doctor, y lamentablemente van a continuar los testeos y podrían saltar más positivos dentro de la penitenciaría y también en lo que tiene que ver con los funcionarios, que son los más preocupantes, reitero, porque son los que entran y salen. ¿Cuál sería la situación que se podría estar dando en Ciudad del Este, doctor? ¿En cuánto tiempo podrían establecer esos contactos de cada uno de estos árboles epidemiológicos? Bueno, creo que sería pertinente separar la población, ¿verdad? La población interna es una población que está bien bajo control. En todo caso, no plantea mayor dificultad desde el punto de vista del manejo. Concuerdo en el sentido de que ese árbol epidemiológico de los contactos de los funcionarios va a ser clave, determinante por la vinculación con la comunidad en general. Y a partir de ahí es que nosotros podríamos eventualmente definir alguna estrategia más específica. En líneas generales, a esta altura, con estos datos, todavía no podríamos hablar de algún tipo de medida drástica, de cierre, de bloqueo que pudiera darse. En todo caso, iremos avanzando con el muestreo diagnóstico y a partir de allí, ya con un diseño, un dibujo preliminar de ese mapa epidemiológico, podríamos sí apuntar a tomar alguna decisión en ese sentido. Por el momento, Ciudad del Este continúa en la fase 3. Obviamente llamamos a la población general a extremar las medidas de cuidado, de prevención, de protección. Es muy importante. Si vamos a interactuar socialmente, con más razón todavía tenemos que cuidarnos, ya que en líneas generales estamos viendo que el intercambio social, la interacción con nuestro grupo familiar, con nuestro grupo de amigos, se da con mucha informalidad y tendemos a relajarnos en lo que se refiere a la aplicación de estas medidas de prevención y protección. Por lo tanto, llamamos a toda la población en general del país y en particular a la de Alto Paraná a extremar las medidas, a no bajar la guardia. Ahora, doctor Portillo, llama la atención que con el caso de San Roque González, con un caso casi similar y una ciudad mucho más chiquita, con mucho menos movimiento que lo que tiene Ciudad del Este, se tomó la decisión de volver a la fase 0. ¿No es muy arriesgado que se esté aguardando resultados? Son 69 personas que estuvieron circulando en Ciudad del Este, una ciudad, repito, con mucho más movimiento. ¿No es mucho riesgo esperar para tomar una medida? En San Roque González se tomó la decisión una vez que tuvimos una buena parte de la información. Yo creo que con el siguiente pool de resultados que vamos a obtener de las muestras que se están tomando, ya podríamos estar en condiciones de tomar una decisión. No querríamos aventurarnos ahora. Creemos que con las medidas que ya se están aplicando y con la pesquisa epidemiológica vamos a ir obteniendo más datos que van a permitir fundamentar una decisión que esperamos sea la mejor posible. Eso es categórico. Si es necesario llegar a un cierre total, se va a llegar. O sea, solo que necesitamos tener los elementos suficientes como para poder fundamentar la decisión que se vaya a tomar, sea cual sea esta. O sea, en 24 o 48 horas puede tomarse una decisión drástica en Ciudad del Este. En base a los datos que vayamos recibiendo. Categóricamente sí. Ese es un plazo, digamos, razonable para, en primer lugar, contar con la información y en segundo lugar también para poder hacer el análisis epidemiológico, preliminar que permita ya la toma de alguna decisión más precisa. Hay una cuestión, doctor, que me gustaría que usted nos dé su opinión directamente, si bien son muy cuidadosos a la hora de determinar cómo pudo haberse iniciado el contagio. Pero cuando yo hoy escuché que de esa población de 108, 69 eran guardia cárceles o funcionarios, automáticamente lo primero que a uno le viene a la cabeza es que hay un relajo total en el manejo que tiene esa gente, que tiene que tener obviamente un protocolo, como tenemos cualquiera de nosotros ciudadanos, pero en particular ellos, sobre todo sabiendo que estamos en una zona como es Ciudad del Este, que es una zona conflictiva, por decirlo de alguna manera, doctor. En líneas generales es así, ¿verdad?
hay que tener en cuenta que en general la población ve con un cierto, mayor o menor medida de escepticismo la evolución de esta pandemia en nuestro medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vemos muchos casos, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, podríamos decir que somos hasta un poco víctimas de nuestro éxito en ese sentido, ¿verdad? Obviamente, esperamos nosotros seguir en esta línea y es fundamental que sobre todo aquellos que estén en una situación de exposición, de riesgo, que tengan algún tipo de interacción permanente con personas que no son de su entorno, que no son de su núcleo, extremen las medidas. Ya acordamos también con los responsables de la penitenciaría que vamos a hacer un refuerzo en todo lo relacionado con el entrenamiento en cuanto al protocolo se refiere, al uso de equipo de protección individual también, y nos planteaban ellos que tienen ciertas dificultades al momento de calzarse las prendas que ellos tienen, ¿verdad? Pero lo plantea dificultades. O multiplicar por 10, Luis, como nos suelen decir también, ¿no? Y es una posibilidad, tomando como referencia que se trata de una población cautiva, ¿verdad? Que está en confinamiento y sobre todo tomando razón del contexto en el que se da el confinamiento, digamos las condiciones de este confinamiento, y es para suponer que una gran proporción, si no la totalidad, de la población penitenciaria pudiera estar infectada. Eso es categórico. Nosotros tomamos eso como una probabilidad cierta y sobre esa base estamos diseñando la estrategia que vamos a aplicar. Por eso automáticamente tomamos la decisión de hacer el testeo al 100% de la población afectada, tanto dentro como fuera del penal, siguiendo simplemente una lógica, digamos, de escalamiento o de estratificación, apuntando en primer lugar a aquellos que estén con un cuadro activo, simplemente apuntando a que la prueba diagnóstica sea eficiente, porque no va a tener, eventualmente puede darse el caso de que le tomamos muestra de secreción nasal faríngea a un interno que está sin síntomas hoy, y de hecho ocurrió eso. Tenemos varias pruebas negativas entre gente que está recluida o que está cumpliendo funciones de la cárcel, y ya nos estamos preguntando, esto no fue simplemente un falso negativo, no tendremos que repetir, que de hecho vamos a hacer, está previsto volver a testar a todos de aquí a probablemente 14 días como parte del protocolo, ¿verdad? Doctor, resumiendo un poquito la situación de Ciudad del Este, se tomarían, como ya le decía Luis Vareiro, unas 24 o 48 horas como máximo para tomar una decisión en relación a si Ciudad del Este tiene que volver a una fase anterior, atendiendo a cómo se vaya estableciendo cada uno de esos árboles epidemiológicos de los 69, en principio, funcionarios carcelarios que dieron positivo al COVID. Eso por un lado, lo de la estratificación dentro de la cárcel, que se convierte en un gran albergue, digamos, pero van a ir separando a aquellas personas mayores de 60 años o con comorbilidades o que ya estén presentando algún tipo de complicación con síntomas, para llevar alguna tranquilidad también a familiares de las personas que están recluidas en esta cárcel regional. ¿Alguna otra cuestión importante, doctor, que usted quiera resaltar? Porque queremos pasar también brevemente al caso Ayolas y los 7 militares, que también es un tema que preocupa y mucho. No, creo que en líneas generales esa es la situación, ese es el escenario que se presenta aquí en Ciudad del Este. Nosotros desde el Ministerio iremos comunicando novedades que vayan surgiendo. Entre tanto, el equipo epidemiológico regional va a recibir apoyo de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, con un equipo, digamos, de recursos humanos que va a instalarse aquí, de manera a agilizar la realización de todas las gestiones, todos los procesos relacionados con el dibujo de ese mapa epidemiológico y la obtención de datos que permitan a la brevedad posible tomar una decisión con respecto a la evolución
digamos, de esta parte del país, de la Ciudad del Este y todo lo que tenga que ver con Alto Paraná. Y automáticamente, doctor, también tenemos, antes de ir a lo de Ayolas, tenemos que pensar necesariamente en cuál es la situación en las otras cárceles de nuestro país, porque curiosamente, justamente en la cárcel de Ciudad del Este, eran los propios reclusos los que desde un inicio dijeron no a las visitas, tratando justamente de evitar los contagios. Evidentemente, a través de los funcionarios es que se da el ingreso del COVID dentro de la cárcel de Ciudad del Este. ¿Qué pasa en las otras cárceles y en particular en Tacumbú, doctor, que es la cárcel donde hay mayor cantidad, mayor número de reclusos? Sí, bueno, ahí hay un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia. Sí. Específicamente nosotros veníamos trabajando con la Dirección de Salud Penitenciaria. En ese sentido vamos a hacer un acompañamiento, un seguimiento más estrecho con las otras penitenciarías nacionales, de manera, probablemente vamos a establecer un sistema de testeo por muestreo en ausencia de casos sintomáticos, ¿verdad? De todas maneras, hay un protocolo que se está aplicando. Entendemos nosotros que hasta el momento no hemos registrado mayor problema. Esto de Alto Paraná, en cierta manera, nos resulta un tanto inesperado, justamente porque por esa situación de la situación de las visitas por iniciativa de los propios internos, pero bueno, en todo caso estamos ya trabajando para la contención de esta situación y vamos a hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo también en las otras penitenciarías. Por lo inesperado de este caso de Ciudad del Este, que les lleva a hacer un muestreo de prácticamente toda la población penal, aunque lo hagan por etapas, ¿están aseguradas, digamos, las provisiones de hisopos, doctor, que era lo que últimamente estaba preocupando también? Porque obviamente esto no estaba dentro de los presupuestos del Ministerio de Salud. Sí, básicamente nosotros ya empezamos a recibir una partida adicional que nos permitió extender el tiempo de disponibilidad, en tanto ya otros procesos formales de adquisición de gran cantidad de los insumos necesarios ya está en curso también. Así que desde ese punto de vista no hay motivo para preocuparse. Nosotros tenemos los recursos como para atender esta y otras situaciones que vayan surgiendo. Doctor, yendo al caso de Ayolas, ahí tenemos 7 militares que estaban custodiando albergues que dieron positivo al COVID y que tenían, digamos, relación en la comunidad, iban a los lugares de compra, con familiares, etcétera. Entendemos que allí también se están haciendo las pruebas después de hacer el árbol de contactos de cada uno de estos 7 militares. Por lo tanto, también en Ayolas, en las próximas 24 o 48 horas, ¿se sabrá si toda la ciudad tiene que volver a una etapa anterior de la cuarentena? Es así mismo, Luis. Lo veníamos conversando, a partir de la conversación que tuvimos esta mañana a través de la radio, ¿verdad? Veníamos hablando con el doctor Sequera. Estamos apuntando a tener datos precisos sobre el grado de interacción de estos casos positivos con el entorno familiar, social, inclusive fuera de estos entornos, y obviamente estamos apuntando a la identificación de posibles contactos de manera a diseñar ese mapa epidemiológico también. Y efectivamente, en 24 o 48 horas ya con datos más concretos sería posible tomar algún tipo de decisión. Esto que está pasando en Ayolas, que es un poco una repetición de lo que tuvimos en el caso Paraguarí, una persona que sale, un militar en ese caso, que sale de estos albergues que era custodio y después termina convirtiéndose en foco de contagio. ¿Hace necesaria una revisión de los protocolos que se están teniendo en los albergues, sobre todo por parte de los custodios, de los militares? Efectivamente, estamos obligados a la revisión en lo que se refiere a los protocolos propiamente dichos, a la documentación en sí y también a la forma en que están siendo aplicados. Categóricamente vamos a hacer una evaluación en ese sentido para hacer las correcciones, los ajustes que eventualmente puedan ser necesarios. Correcto. Entonces, en 48 horas, doctor, sabremos, 24 o 48 horas, qué pasa con Ciudad del Este y qué pasa con Ayolas. Ambos casos se van a definir probablemente de manera simultánea.
Aproximadamente sí, en la medida que vayamos obteniendo más datos y el análisis vaya avanzando, ¿verdad?, en lo referente a la situación de cada una de estas localidades, se irán tomando las decisiones, ¿verdad? Perfecto. Bueno, gracias, doctor. Gracias.